Vamos a ver este tema tan importante que son las tablas de datos. Las tablas de datos nos sirven para calcular diferentes valores de una variable cambiante o de dos. Podemos tener tablas de datos donde cambia una variable o donde cambian dos variables, y pues nos sirven para calcular diferentes soluciones o diferentes alternativas a un mismo concepto. En este caso, en el ejemplo, vamos a poner el préstamo de un dinero para comprar una casa, que vamos a comprar una casa, nos hacen un préstamo a cierto plazo y nos piden una tasa de interés. Así es que les voy a compartir pantalla. Esto lo podemos aplicar, pues, por ejemplo, también en caso de que queremos comprar un coche y que el coche nos cueste, no sé, $15,000, que en pesos mexicanos son aproximadamente en este momento unos 300,000 pesos. Y si de esos 300,000 pesos o esos $15,000 que nos prestan, nos los prestan a una tasa de interés anual del 11% y vamos a pagarlo en 5 años, pues cuánto va a ser la mensualidad y cuánto va a ser en caso de que veamos otras alternativas y el interés esté al 10%, al 7%. Así es que les voy a compartir pantalla. Y en este caso vamos a ver el préstamo de una casa que tiene un valor de $60,000. Entonces nos van a prestar esos $60,000 o vamos a comprar una casa de $60,000. Nos van a prestar con un interés del 9.5% y a un plazo de 120 meses. Así es que el plazo es a 10 años, $60,000 con una tasa de interés del 9.5%. Así es que primero vamos a calcular nuestra cuota mensual, cuánto vamos a calcular, cuánto vamos a pagar mensualmente, y vamos a tener ahora sí esta tabla de datos de una variable. Tenemos una tasa de datos porque la única variable que está cambiando es el interés. Así es que, ¿qué pasa en caso de que yo pague un interés del 10%, del 7.5%, del 12%? Para eso nos sirven las tasas de datos. Así es que primero tenemos que hacer el cálculo de nuestra operación original, teniendo los datos pues aquí a 60,000 al 9.5% y a un plazo de 120 meses. Vamos a usar la función de pago, que nos dice calcula el pago de un préstamo basado en el pago y la tasa de interés constante. Así es que la tasa de interés es del 9.5, pero esto es anual, así es que lo vamos a dividir entre 12 para que sea mensual. Aquí los pagos pues los vamos a hacer de manera mensual. Entonces el pago es la tasa de interés es lo que tenemos en B2 entre 12 para que sea un interés mensual. Lo vamos a pagar en un NPER, que es el número de periodos, que es 120 periodos. Aquí si tuviéramos el plazo, por ejemplo, 10, en años sería multiplicar los años por 12 porque cada año contiene 12 meses. Así es que lo vamos a dejar en este caso así porque sí está desglosado en meses. Y por último nos pide el valor. El valor en este caso son 60,000. Así es que voy a seleccionar ese valor y aquí lo voy a dejar así. Podemos dar el pago al final o al inicio del mes. Yo lo voy a dejar configurado como está. Entonces, si yo pago a 10 años con un interés del 9.5%, una casa que cuesta $60,000, perdón, voy a tener que estar pagando mensualmente 776. Ok, entonces, ¿qué pasa si ahora mi tasa cambia al 7.5 o si voy a otro, o si alguien me presta a una tasa del 10% o del 12%? Entonces, para esto son las tablas de datos, que vamos a usar esta función y vamos a usar en este caso la variable con base a la original, que es 9.5. Si es que voy a seleccionar toda mi tablita, aún sin los valores, y vamos a irnos a la parte de la pestaña datos en previsión, análisis de hipótesis, y vamos a seleccionar la tabla de datos. Así es que podemos tener tablas de datos de una variable o de dos variables. En este caso, la celda de entrada va a ser la columna. ¿Por qué? Porque los valores están distribuidos alrededor de la columna. Vamos a indicarle a Excel cómo se calculó este valor, que es con una tasa del 9.5%. Así es que vamos a seleccionar cuál va a ser mi variable para los siguientes valores. Por lo tanto, el valor que cambia está en las columnas y este valor viene del 9.5. Así es que vamos a seleccionar en este caso B2 porque es el interés original del cual se calcula esta operación. Así es que para que las demás se calculen con base a esta, pues tenemos que calcular la variable que es 9.5 para después sustituirlas por estas otras variables. Es que voy a dar clic en aceptar
y automáticamente me hace el cálculo con las demás variables. En este caso tenemos el 9.5, si vamos y buscamos aquí el 9.5 me dice que es menos, me lo indica como un menos porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es un egreso o un pago, no es como que un ingreso, así es que me lo está marcando como un menos. En el 9.5 yo tendría que estar pagando 776,38 centavos de dólar. Aquí ya me lo redondeé al 39. En caso de que mi cuota sea del 9.5. Si consigo una cuota más baja del 7.5, por ejemplo, estaría pagando mensualmente 712 a 10 años o a 120 meses. Si la consigo del 10, pues tendría que estar pagando 792. Si la consigo del 12, tendría que estar pagando casi $100 más, con $860 de manera mensual. Así es que ya tenemos nuestra primera tabla de datos con una variable. Pero ¿qué pasa cuando agregamos otra variable? Por ejemplo, que nos queremos basar en la parte de los plazos. ¿Qué pasa ahora si la pago a 5 años? ¿Qué pasa si la pago a 10 años? ¿Qué pasa si la pago a 15 años? Así es que ahora vamos a agregar una segunda variable como lo son el plazo. Vamos a irnos a la parte de dos variables y vamos a calcular la misma operación, que es el pago. El pago a una tasa del 9.5%, pero como es mensual lo vamos a dividir entre 12. El número de periodos son 120 y el valor es 60,000. Así es que estaríamos pagando los 776. Voy a hacer lo mismo acá en este cálculo, que es pago, la tasa entre 12, los periodos son 120 y la cuota o el valor son 60,000. Así es que ahora en la anterior estaba acá la función. En este caso está justo arriba de la primera variable, que son los meses. Y con esta variable, más bien con esta función, ahora vamos a agregar una segunda variable como lo son el número de periodos. Aquí vamos a considerar que estamos pagando mínimo a 5 años. Así es que van a ser 5 años, 6, 7, hasta 180 meses que pertenecen a 15 años. ¿Qué pasa si yo la pago en 15 años? ¿Qué pasa si yo la pago en 5 años a una tasa del 11%, del 11.3%? ¿Qué pasa si yo la pago a 10 años a una tasa del 9.5%, que es lo que tenemos aquí? Así es que esta es la tabla de datos ahora considerando dos valores. El primero es el porcentaje de comisión, la tasa de interés, y el segundo es el número de plazos. Así es que voy a seleccionar toda la información de mi tabla. Hay que tener en cuenta que ahora tenemos que tener la función justo en el cruce de la matriz, como lo son la tasa con los plazos. Y bueno, así es que voy a ir a datos, análisis de hipótesis y tabla de datos. Entonces, ahora me pide dos variables. ¿Cuál es el valor cambiante para calcular esta función en las columnas y cuál es en las filas? Así es que en la columna pues es la tasa de interés que está en B12. Para calcular esta función lo que hice el cambio fue esto, así es que va después a ese valor del 9.5 sustituirlo por cada uno de los valores que tengo aquí. Ahora la parte de la fila, lo que está cambiando es el número de periodos. El número de periodos para calcular esta función pues usé principalmente el 120, así es que después va a sustituirlo por cada uno de los valores que encuentre aquí en esta función. Y vamos a dar clic en aceptar y ahora sí ya nos trae todos los valores correspondientes a la información que yo acabo de agregar. Aquí es a 120 meses a un 9.5%, que sería el cruce de 120 con el 9.5, que sería este de aquí, 776.38, aquí hace el redondeo. Así es que es lo mismo, pero yo sí, aquí es como que contemplar diferentes opciones. ¿Qué pasa si yo quiero pagarlo a 180 meses, pero me ofrecen una tasa del 10.7%? Entonces yo tendría que estar pagando en 18 meses 670, perdón, en 180 meses, o sea, pagaría 5 años más a 170 si la tasa de interés es del 10.7. ¿Qué pasa si sí lo pago igual a 180, pero consigo una baja un poco menor, que es del 7.5%? Entonces estaría pagando $556 mensualmente por 180 meses. Aquí podríamos darle también su respectivo formato. Y ahí está. Entonces, así es que con esto tenemos las tablas de datos, nos van a servir
bastante y en mucho para calcular esta parte de los préstamos, cuando nos prestan para un coche, cuando nos prestan para un terreno, cuando nos prestan para una hipoteca. Y no solamente cuando nos prestan, sino pues puede ser la posibilidad que nosotros también hagamos préstamos. Ok, te voy a prestar $50,000, me los vas a pagar en 10 años, pero te los voy a prestar con una tasa de interés del 9.5%. Entonces me tendrías que estar pagando, en este caso, a 10 años con una tasa del 9.5, me estarías pagando, en caso de que sean 50,000, pues yo creo que unos $700 mensuales. Así es que para esto usamos las tablas de datos para calcular diferentes alternativas con base, pues en este caso, a un préstamo.